las hemorroides, y la forma de comunicarse con nosotros, una, llamar directamente a las líneas telefónicas, participan así directamente y le hacen la pregunta a los dos médicos, tanto al doctor William Sánchez como al médico invitado, y la otra es por medio de nuestro Instagram, @DíasSaludablesTV, videoconsultas, nos mandan preguntas y pueden participar del tema del día de esa forma. Así es, y para eso, para hablar sobre este tema muy importante, tenemos a un especialista totalmente excelsior, altamente académico, reconocido en toda la costa caribe y adicionalmente a nivel nacional, nuestro querido amigo Juan Manuel Troncoso, el cual es especialista en cirugía, coloproctología y el director científico de ICEREC aquí en Barranquilla. Doctor Juan Manuel, le damos la bienvenida a Días Saludables. Muy buenos días, gracias William. Buenos días. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos, doctor. Yo quiero que usted nos hable un poquito, así rápidamente nos explique cuál es su especialidad. Yo soy cirujano colorectal o coloproctólogo. ¿Y eso qué es? Es básicamente un médico general que hizo 4 años de cirugía general, luego hizo 2 años de coloproctología y finalmente pues el resto de rural y esas cosas. Doctor, entremos en materia. ¿Qué es o qué son las hemorroides? Bueno, las hemorroides todo el mundo piensa que son venas, pero es algo más complejo que eso. Son como unos colchoncitos, digámoslo así, que están en el ano. El ano es un conducto que evita que uno se haga popó. Básicamente lo que hace el ano es evitar todo el tiempo que uno se haga popó. Y cuando uno va a hacer popó, pues se relaja y se realiza el acto. Pero las hemorroides lo que hacen básicamente es ayudar a la continencia. O sea, a ayudar que no se salga nada. Eso es lo que hacen las hemorroides. Doctor, ¿y cuáles son las causas de padecer de esta enfermedad? Sí. Bueno, ellas empiezan a molestar, normalmente uno las tiene, y ellas empiezan a molestar es cuando se aumentan de tamaño o cuando se desplazan del sitio en donde deberían estar. Porque tenemos hemorroides internas y hemorroides externas. Entonces, cuando las hemorroides internas se empiezan a ir hacia afuera o se empiezan a agrandar, ahí es cuando empiezan los problemas. Ok, Doc, diariamente tenemos muchos problemas con respecto a malos hábitos que cogemos desde tempranito. Por ejemplo, el entrar al baño, antes uno entraba a leer el periódico, pero ahorita mismo uno entra a revisar los chats y obviamente las redes sociales. ¿Qué tiene que ver esto con las hemorroides? Tiene todo que ver. O sea, escuchen esto que es muy importante, ¿eh? Básicamente hay 4 causas de hemorroides. Una son los malos hábitos defecatorios, y los malos hábitos defecatorios están de la mano con los malos hábitos alimentarios. Es decir, no comer fibra. ¿Y qué es la fibra? La fibra es lo que tienen las frutas. La fibra es lo que le da la forma al bolo fecal. Si uno no come fibra, básicamente uno no produce bolo fecal. Entonces toca hacer mucho esfuerzo para que pueda hacer tránsito intestinal. Entonces, primero los malos hábitos defecatorios. La segunda causa es el embarazo en las mujeres. La otra causa es el alcohol. Tomar mucho licor produce hemorroides. Y otra cosa es sentarse mal. O sea, el ano tiene que estar protegido por las nalgas, básicamente. Entonces, doctor, disculpa, lo interrumpo. Al sentarse mal, lo que usted dice es que cuando estamos en el baño y nos sentamos y duramos mucho tiempo, por eso uno puede padecer de hemorroides. En ese contexto sí también, ya lo puse claro. Pero yo lo decía era normalmente cuando uno se sienta en una silla durante mucho tiempo, eso calienta la silla, y produce una inflamación directa sobre toda la zona perineal. Entonces, por ejemplo, cuando dicen las abuelas no se sienten en superficies calientes, eso es verdad. Eso no está bien. Cuando, por ejemplo, entra uno al carro a mediodía que está bien caliente, uno debería esperar a que se enfríe un poco. Y la otra es no estar mucho tiempo sentado en la misma posición. O sea, hay que tratar de cambiar de posición. Doctor, ¿cómo se realiza el diagnóstico de las hemorroides? El diagnóstico de las hemorroides básicamente es por la historia clínica, o sea, por un interrogatorio y examinando al paciente. ¿Y cuáles son esos síntomas que nos dicen yo estoy sufriendo de hemorroides y no es un episodio simplemente como de estreñimiento? Pues básicamente cuando usted sienta algo que no sentía antes. Por ejemplo,
lo importante es tratar de acudir a tiempo, porque el 99% de las hemorroides no son de operar. Pero si uno consultara a tiempo. ¿Y qué es consultar a tiempo? Pues si usted empieza a sentir molestias en ese sitio, en el ano, a nivel perineal, molestias que no sentía antes, es un buen momento para consultar y no esperar a tener un dolor insoportable o de pronto una masa que aparece o tal vez un sangrado. Bueno, a propósito de eso, doctor, tengo preguntas que nos envía un televidente por medio de nuestro Instagram, @DíasSaludablesTV. Es Andrea Rojas. ¿Se debe acudir al médico si las hemorroides sangran? Sí, hay que acudir al médico porque cuando se produce un sangrado, lo primero que hay que hacer es determinar la causa de sangrado. Entonces, todo el mundo le echa la culpa a las hemorroides, correcto, pero antes de eso hay que hacer un diagnóstico completo con una colonoscopia. Entonces, ya cuando se determina que son las hemorroides, pues se hace el tratamiento que por lo regular, si es a tiempo, es un tratamiento médico. El tratamiento médico es no quirúrgico. Bueno, tengo otra pregunta también de otro televidente. Es Carlos Gabriel 4. ¿Las pomadas con corticoides previenen la aparición de las hemorroides? Yo no recomiendo las pomadas con corticoides porque primero maquillan el cuadro y segundo, si se administran durante más de 7 días pueden producir atrofia de la piel, puede producir úlceras, infecciones y problemas mucho peores que la misma enfermedad. Doc, el consumo de comidas picantes o la adición de picante a las sopas, a los alimentos, como lo tenemos aquí en la costa, ¿se relaciona también con la aparición de esas crisis hemorroidales? A mí no me gusta prohibir nada, pero todo en exceso es malo. O sea, si uno se toma 1 o 2 cucharaditas de picante, pues no hay problema. Pero cuando ya es en exceso, algo de ese picante cruza el tubo digestivo y llega hasta el ano y termina inflamando las hemorroides. Wow. Doctor, ahora que tocó William el tema del picante, ¿qué alimentos nos pueden producir hemorroides? ¿Sí existen alimentos? O sea, ¿O que nos aceleran? Los alimentos directamente no producen hemorroides, pero pues todos aquellos alimentos que digamos que ayudan a que uno desarrolle constipación o estreñimiento. Entonces, por ejemplo, todo lo que son los alimentos que producen gases, como por ejemplo los granos. Correcto. Y la verdura de color verde también. También. Bueno, en este momento tenemos una llamada de un amable televidente en Días Saludables. Días Saludables, ¿con quién tenemos el gusto? Hola. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Juan José Molinares. Juan José. ¿De dónde nos llama? Días. ¿De dónde nos llama Juan José? Con Juan José Molinares. Por favor, bájale el volumen al televisor si eres tan amable para poder hablar porque está haciendo mucho retorno. ¿De dónde nos llamas, Juan José? Juan José Molinares. Sí, señor. Su pregunta para el doctor. Doctor, estancos de Barranquilla. Ok. De Barranquilla. Juan José, tu pregunta, por favor. Mi pregunta es, ¿están consideradas, sí o no, los hemorroides como una dilatación venosa? Eso es, la pregunta es muy buena porque es lo que la gente normalmente piensa. Las hemorroides tienen venas, tienen arterias y tienen una sustancia que se llama colágeno. Entonces, cuando se dilata una hemorroide, en realidad se dilata todo el complejo, no necesariamente es la vena. Correcto. Lo que pasa es que cuando se produce una trombosis hemorroidal, el trombo se produce casi siempre en la vena, por eso se confunden los dos términos, pero es un poquito más complejo que eso. Tengo una pregunta muy interesante de un televidente por medio de nuestro Instagram, @DíasSaludablesTV. Ella es Jimena2345. ¿Se pueden evitar las hemorroides trabajando sentada todo el día? Sí.
Se puede evitar las hemorroides simplemente con hábitos saludables, como levantándose cada 45 minutos, cambiando de posición y cuidando la alimentación. O sea, cuidar la alimentación es tomar mucha agua y comer fibra. Y fibra básicamente es frutas. Okay. Bueno, tenemos llamada de televidente. Días saludables para ti. ¿Con quién hablamos? Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Sí, mi nombre es Cristian Araba, Cristian, ¿de dónde nos llamas? de aquí de la ciudad de Barranquilla. ¿Tu pregunta para el doctor? Sí, mi pregunta tiene que ver sobre un mito desde aquí de Barranquilla. La Cristian, pregunta tiene que ver sobre un mito. te voy a pedir un favor. Cristian, que le bajes el volumen al televisor y hablemos por el teléfono. Y ese mismo favor se lo pido a todos los televidentes que nos están llamando. Ok. Ahora sí tu pregunta. Sí, la pregunta es sobre un mito que existe sobre la inflamación o el sangrado de las hemorroides cuando se tienen relaciones sexuales anales. Yo sabía que iba a preguntar eso, con lo del mito. Eso es un mito. Pero cuando se realiza una actividad de fricción en una zona que no está preparada para eso, más que producir hemorroides, se pueden producir fisuras. Sí, es totalmente cierto, puesto que existen las zonas naturales para tener las relaciones sexuales y obviamente cuando se somete a mucha fricción, y no solamente eso, sino el paso, la contaminación tan tremenda con las bacterias que existen a nivel del colon, y eso también puede repercutir en infecciones tanto a nivel de la vía genital masculina como también en la femenina, porque cuando se está haciendo esto hay roces entre la porción del ano y el introito vaginal. Entonces lo recomendable es tratar de no realizarlo constantemente o no realizarlo. Bueno, tenemos llamada de televidente. Días saludables para ti. Buenos días. Buenos días. Tu pregunta para el doctor. La pregunta mía para el doctor es, yo sufrí de hemorroides. Bueno, bendiciones ante todo. Amén. Amén, amén. Amén. Escuchamos tu pregunta. Yo sufrí de hemorroides y yo soy súper persona. Yo ando mucho en el sol, con moto. Okay. Y en las noches me pongo una ponchera con hielo. Cuando ya me reposo, me pongo una ponchera con hielo. ¿Es bueno eso? No. Una de las razones por las cuales se producen hemorroides es cuando aumenta la presión del ano. ¿Cómo así? Es que el ano se aprieta, o sea, el ano realmente se puede apretar. Entonces, la forma para relajar el ano es con agua caliente, con una temperatura mayor a 40 grados, o sea, lo que se llaman baños de asiento con agua tibia. Eso produce relajación del esfínter anal, o sea, relaja el ano. Entonces, el agua fría puede que produzca como una anestesia al principio, pero el efecto de rebote es peor. Claro, por la vasoconstricción, ¿no? Y eso hace que se aumente también ahí el retorno venoso en esa zona y obviamente hay mayor dolor. Eso puede aumentar el riesgo de hemorroides. Correcto. Bueno, en este momento tenemos otro televidente aquí en Días Saludables. Días Saludables, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, saludable. Habla Álvaro González desde Bogotá. Don Álvaro, gracias por estar con nosotros. Bendiciones a toda la comunidad de Bogotá, capital de Colombia. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Juan Manuel Troncoso, cirujano coloproctólogo? Muy bien, buenos días, doctor. La pregunta es que si se puede considerar el problema de hemorroides como hereditario. Álvaro, es una muy buena pregunta y la verdad sí, porque el problema de las hemorroides, como lo dije antes, está involucrado la parte venosa, arterial y la parte del colágeno. Y pues las personas heredan todos esos factores que inducen a que pueda desarrollar la enfermedad si además le ponemos un detonante como cualquiera de los factores de riesgo que había dicho anteriormente.
Bueno, en este momento tenemos llamada de televidente. Días saludables para ti. Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Gualberto Castillo de Cartagena. ¿Tu pregunta para el doctor? Gualberto Castillo de Cartagena. Sí, tu pregunta, escuchamos tu pregunta. ¿Qué medicina puede tomar uno para ese tipo de broncas con los hemorroides? Pues lo importante es no automedicarse. Ese es un error muy común, porque antes de hacer algún tipo de tratamiento hay que hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico se necesita el especialista. Entonces, yo no recomendaría tomar medicamentos sin haber hecho el diagnóstico. Lo que sí puedo recomendar es hay que tomar mucha agua y hay que comer mucha fibra. Yo pienso que con un platico de fibra, de fruta para todos, acostumbrar a los niños desde pequeños que coman fruta, con eso es más que suficiente para ir evitando la enfermedad. ¿La avena en las mañanas puede ser buena? Es buenísima. Pero sin añadirle nada. Pues, o frutas. Es que las frutas, ahí está la fibra, o sea... Ok. Doc, Disculpa, tengo preguntas de televidente por medio de nuestro Instagram. Samari Rodríguez, ¿se puede tratar la hemorroides durante el embarazo? Sí. La mayoría de las veces uno trata de no hacer ningún tipo de procedimiento quirúrgico, o sea, de operar al paciente durante el embarazo, porque a veces es un poquito más traumático. En lo posible uno trata de evitar la cirugía. Entonces se le da tratamiento médico que es no quirúrgico con las recomendaciones, y hay algunos medicamentos que no interfieren con el embarazo. Sí, días saludables. ¿Con quién tenemos el gusto en estos momentos? Doctor William, buenos días para usted en el programa, muy educativo el programa. Gracias, gracias. Doctor, le hablo aquí desde el municipio de Soledad. Gracias, muy amable. Saludo a toda la comunidad de Soledad. Tu pregunta para el doctor Juan Manuel Troncoso, por favor. Pues la verdad me quedo cortico, pero vamos a tratar de ser lo más breve posible. En cuanto a la diferencia entre estreñimiento y los hemorroides, ¿van de la mano? Segundo, mi padre tiene 52 años de edad, unos 63 por ahí de estatura, pero desafortunadamente él hoy en día tiene que permanecer mucho tiempo sentado por su discapacidad física. ¿Qué hábitos el doc puede recomendarnos por eso? Y como dice el doctor Willy, número 3, sería bueno también saber en cuanto al de eso se encarga el proctólogo o el vascular, por favor, esas tres nos necesitan ahí español. O sea, 3 en 1. Bueno, muy buenas preguntas todas. La primera, sí, el estreñimiento es una causal directa de enfermedad hemorroidal. Por eso lo más importante es tratar el estreñimiento. Miren, la mayoría de la gente que dice que sufre de estreñimiento no sufre de estreñimiento. Lo que pasa es que come mal, simplemente es eso. La segunda, en el caso particular del padre, lo importante es cambiarlo de posición cada 45 minutos, cada hora. Tratar de no dejarlo siempre en la misma posición, darle mucho líquido y que coma mucha fruta. Y la tercera pregunta era... que si van al vascular o al coloproctólogo. Definitivamente tienen que ir al coloproctólogo. Pregunta sesgada, ¿no? Pero pues sí. No, pero es una buena pregunta. Miren, cuando yo llegué a Barranquilla hace 7 años, yo pensé que tenía que promocionarme con... Yo trabajo con un compañero, un colega, Fernández García, y él es de Bogotá. Yo hice toda mi carrera en Bogotá, pero yo soy de Monpós. Y nosotros nos preguntábamos, pues, cómo nos promocionábamos como médicos, pero en realidad nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era promocionar la carrera. O sea, Sí, correcto. Claro. Correcto. En este momento tenemos llamada de televidente. Días saludables para ti. Buenos días. Buenos días, Sí, ¿con quién hablamos? con Carmen. Carmen, tu pregunta para el doctor. Mi pregunta es que yo soy operada hace 15 años, pero mi problema sigue lo mismo.
Bueno, la estamos esperando. Hay una cosa importante que tiene que entender nuestra audiencia, y es que las cosas han cambiado mucho en los últimos 20 años. La cirugía de hemorroides es una cirugía que pues está satanizada, o sea, la gente piensa hemorroides, que es muy dolorosa. Eso ha cambiado mucho. Ahorita hay técnicas anestésicas buenísimas que garantizan que por lo menos durante los primeros días no hay dolor, solamente una leve molestia. Y además de eso, los instrumentos de cirugía son de última tecnología en cualquier parte. O sea, por lo menos aquí en Barranquilla, casi todas las clínicas tienen LigaSure. Correcto. Bueno, en este instante tenemos una llamada de un televidente en Días Saludables. Días Saludables, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días. Carolina. Hola Carolina, ¿de dónde nos llamas, Caro? Desde Sincelejo, Sucre. Sincelejo, espectacular. Está cumpliendo 54 años. Bendiciones a toda la comunidad de Sucre y saludos a todos sus habitantes. Tu pregunta para el doctor Juan Manuel Troncoso, por favor. Doctor Juan Manuel, ¿es normal que cuando se defeca sangre, el no tomar agua constante es causal de hemorroides? No es normal de hacer deposición con sangre, eso no es normal. Si uno tiene deposición con sangre, hay que buscar la causa del sangrado y tratarlo. La mayoría de las veces se le achacan a las hemorroides, pero la primera causa de sangrado no es hemorroides. Correcto. Doctor, mire, en este momento me acaba de llegar el resultado de la encuesta del día que era, ¿sabe usted qué es la hemorroides? ¿Sí o no? 50% sí saben, 50% no. Tengo una pregunta muy interesante de una televidente. Patricia 6890, mi pregunta es, ¿por qué me da hemorroides cuando me viene la menstruación? Es una pregunta muy común, ¿no? Es una pregunta muy común y la respuesta es por los cambios hormonales. Los cambios hormonales producen alteraciones vasculares. Las alteraciones vasculares pues nos van a incidir en las hemorroides. Correcto. Entonces, es hormonal. Doc, qué pena. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Troncoso. Qué pena cortarlo así tan intempestivamente, pero gracias por estar con nosotros en Días Saludables. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el tiempo pasa volando en televisión y ustedes ya saben, familia, cuidarse mucho, a quedarse en casita si no tienen que salir, tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Nos vemos mañana a 7:30 de la mañana. Se les quiere. Bendiciones.